Jitsu wa Watashi wa es un manga de comedia romántica escrito e ilustrado por Eiji Masuda, que sigue la historia de Asagi Kuromine, un estudiante de secundaria que no puede mentir. Un día decide confesar sus sentimientos a su compañera de clase, Yoko Shirogami, y en el momento donde le iba a decir sus sentimientos, Yoko extiende un gran par de alas de su espalda. Ella le explica que en realidad es un vampiro y que solo puede asistir a una escuela normal con una condición, y es que nadie debe descubrir su verdadera identidad. Asai jura guardar el secreto, pero encuentra que es difícil de mantener por su propia personalidad y por el acoso de otras chicas que conocerá o que ya conoce, algunas ayudándole a mantener su secreto y otras detectando que oculta algo e intentan hacer que lo diga. Lo extraño de todo esto es que esas chicas también tienen sus propios secretos, como ser una extraterrestre escondida en una nave con cuerpo humano, otra que es capaz de convertirse en hombre o mujer cuando ve la luna, e incluso la propia directora de la escuela es un demonio con miles de años. Y al igual que muchas historias de su género, es de lo más común mezclar los géneros de comedia y romance, y esta historia no sería la excepción, donde sigue los mismos tropos del prota enamorado despistado, y que a pesar de que ambos sienten lo mismo, no pueden confesar sus sentimientos, al mismo tiempo que empiezan a salir otras chicas que tienen sentimientos por el protagonista. Pero aquí es donde rompe el patrón de todas las chicas enamoradas del protagonista, que sí están enamoradas, pero usa este recurso de una manera no convencional, donde en la mayoría de estas historias, las otras chicas enamoradas demuestran sus sentimientos al protagonista sin ningún miedo, pero aquí por diversas razones entienden que relacionarse con el protagonista no sería lo correcto, por lo que empiezan a ocultar ese amor de diversas formas, como por ejemplo, una de ellas usa el abuso físico para ocultar sus sentimientos hacia el protagonista. Lo que quiero decir con esto es que cada chica de aquí podría ser el interés amoroso del protagonista y funcionaría, donde como lo dije antes, a pesar del amor que sienten uno por el otro, ellos lo ocultarán. La historia en sus inicios fue muy popular, a tal punto de recibir una adaptación al anime que no es completamente fiel a su material de origen. El manga desarrolla a los personajes y a la trama de una manera mucho más fluida, a diferencia del anime que va corriendo, y se salta partes fundamentales de la trama e interacciones de los personajes que hace que se sienta que los personajes secundarios incluso son importantes, pero aquí en el anime los personajes secundarios simplemente son lo que son, personajes secundarios, que tienen relevancia en el capítulo que se los presentan, pero de ahí son más del montón, como los amigos del protagonista, que a pesar de que cada uno tiene una personalidad distinta, en realidad no hacen nada, e incluso en el capítulo final del anime no desarrollan absolutamente nada. Esto solo parece un capítulo más, la relación de estos dos no avanza nada, el que está en contra de la relación de estos dos, que es el papá de Yoko, que podríamos considerarlo como el enemigo final, pues qué decepción, no hizo técnicamente nada, y la relación de todos los secundarios es exactamente igual que al inicio. En cuanto al tema artístico, el arte del manga es muy original, tiene un estilo claramente exagerado y hasta cierto punto brusco, pero lo hacen destacar de una muy buena manera. En cuanto al anime, su estilo visual es muy estándar, con la excepción de momentos de extrema emoción, donde incluso destaca el estilo del manga, pero de ahí tiene un estilo muy similar a otros de su género. En cuanto al manga, por su estilo tan característico, los personajes logran ser muy expresivos, logrando expresiones de todo tipo, creando incluso solo con las expresiones chistes visuales. Y a pesar de que técnicamente esta historia de romance comedia es un harem de chicas monstruosas, Masuda no fetichiza las cualidades monstruosas de las chicas, de una manera que lo hacen otros mangas de este tipo, que destacan mejor las características monstruosas y animales de las mujeres, al mismo tiempo que no tiende a forzar la comedia con los mismos viejos y exagerados chistes sexuales, donde muchos de ellos están convencidos de que el propio fanservice ya es la broma en sí y por lo tanto debemos reírnos. Afortunadamente Masuda evita estas bromas, que ni siquiera son bromas, es simplemente fanservice para que el espectador se quede viendo, pero tampoco voy a decir que esta historia es la más original de todas. Sí, usa los tropos que ya conocemos, pero la cuestión aquí es que los dirige hacia otro lado. Aquí también Masuda logra tener en cuenta otros tropos de otros géneros, como el shonen, la fantasía, la ciencia ficción y mucho más, no estancándose en el género de comedia romántica, ya que aunque no parezca, este es un mundo de fantasía donde los humanos conviven con diversos seres monstruosos o seres que no son humanos. Los personajes también se explotan mucho más en profundidad de lo que se molestan en la mayoría de comedias románticas, donde en la mayoría de estos simplemente tenemos a los amigos de los protas que solo sirven como apoyo para los protagonistas, pero de ahí la mayoría de comedias románticas no se toman la molestia de explorar a este tipo de personajes.
y a pesar en la medida que avanzamos en la trama, esta se vuelve más extraña, pero mantiene al mismo tiempo la cuestión central en el amor, e incluso toca temas mucho más profundos que no te los va a decir en la cara, pero que si pones atención te vas a dar cuenta que esta historia no trata simplemente del amor de estos dos. Pero recapitulando, la razón por la cual estos chistes tontos funcionan es porque realmente hace que te preocupes por estos personajes y entiendas sus motivaciones e historias de fondo. En cuanto al anime, al solo tener 13 capítulos, no logra expresar todos los sentimientos y motivaciones ni del protagonista ni de los secundarios, donde al principio la locura de este mundo es graciosa, pero llega a cansar a medida que pasan los capítulos. Y esto es mucho peor cuando ves que hay un punto central en la historia y ves que esta nunca será explorada y solo será mencionada. Esta siendo la historia del papá de Yoko, que siente odio y resentimiento hacia los humanos a pesar de que su esposa es un humano, pero nunca sabemos la motivación detrás de esto, solo sabemos que su hija está repitiendo su camino, cosa que el manga no te deja con intriga, se centra en todo, en los secundarios, en el prota, la relación de los dos y en la historia central y que desencadenó las motivaciones del papá de Yoko, lo que provoca que el protagonista tenga que ocultar la verdad sobre Yoko, y también se centra en la relación de monstruos y humanos, y cómo ambos seres viven separados uno del otro, y cómo los no humanos viven alejados de los humanos por miedo al rechazo por ser seres tan diferentes, lo que desenfoca incluso el principio de la serie y cómo Asahi y Yoko se conocen y establecen una relación para ocultar el secreto de Yoko, aunque en el capítulo final esta se ve obligada a revelar su secreto, y cuando esto pasa, el padre de Yoko se la lleva por haber roto la promesa, esto debido a que él también tenía sus motivaciones. Él vio cómo la mujer que ama, al ser un humano, se vio obligada a dejarlo todo, ya que fue rechazado por su propia especie, esto por haber escogido un vampiro como pareja. Es por eso que él no quiere que su hija sufra lo mismo, pero es detenido por Asahi, llevándonos a uno de los finales más satisfactorios en un romance cómico de fantasía. El final es uno que ya se estableció desde el inicio de la serie. Los seres fantásticos y los humanos viven separados, pero esto no es del todo cierto. Estos seres viven junto a los humanos y que solo necesitaban un impulso para revelar lo que son. La propia escuela era un lugar donde los humanos y los no humanos ya convivían, pero incluso muchos humanos ya sabían esto, pero esas diferencias no importaban al final, siendo un final que abarca con todos los personajes que vimos aquí. No termina simplemente con los protas juntos y ya, sino que de cierta manera termina con un conflicto de especies diferentes, y que la única motivación de que una especie se esconda de la otra es simplemente por sus rasgos diferentes. Pero claro que este conflicto no se resuelve a nivel mundial, pero sí desde la perspectiva de los que pueden cambiar esto poco a poco. Jitsu wa Watashi wa es una gran parodia a los tropos y clichés que ya conocemos, abarcando géneros desde el romance hasta la ciencia ficción, sin dejar de ser una serie única y atractiva, que tiene tantos chistes como sentimientos, al mismo tiempo que trata de tocar temas como las minorías viven escondidas, pero lo hace de una manera muy sutil, no gritándote en la cara como si fueras un estúpido, mostrándote cómo los adultos pueden ser los más cerrados de mente, pero los jóvenes pueden terminar con antiguas ideologías estúpidas, como rechazar a alguien simplemente por tener características diferentes. Pero dime, ¿viste este manga o simplemente te quedaste con el anime? Cuéntame qué te pareció una adaptación con respecto a la otra. Déjamelo ahí abajo. Y si quieres saber cómo una máquina puede sentir los mismos sentimientos que un humano, puedes mirar este video. Todo esto desde la perspectiva mucho más adulta del clásico Astro Boy.